Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender cómo crear una base de datos y sus respectivas tablas mediante código. Vamos a abrir aquí lo que es el programa. Damos clic aquí en conectar. Listo, entonces ahora vamos a crear una nueva consulta. Vamos a ver, tenemos alguna base de datos creada. Aquí ya tenemos una, la vamos a borrar. Clic derecho, borrar, ok, listo. Muy bien, a continuación vamos a utilizar las siguientes sentencias o comandos. El primero es crear base de datos. Las palabras reservadas le llamo yo son estas que se marcan en azul y hace referencia a que solamente pueden ser usadas como instrucción o comando por el programa. Son interpretadas como tal. Por ese motivo, por ejemplo, a un nombre de una base de datos no le podemos poner esta palabra, ni esta, o table, o key, o esta, o esta, o esta. O sea, no se las podemos poner porque nos va a botar un error. Entonces, por eso le llamo como palabra reservada, que solamente se tiene que utilizar para una instrucción o comando. Entonces, esta se utiliza para crear una base de datos con el nombre indicado. Nótese que tiene guiones bajos porque en los nombres no se permite que dejen espacios. Entonces, primeramente vamos a crear la base de datos con este comando. Entonces, nos vamos a ir aquí, vamos a poner se va a llamar escuela, como la que teníamos anteriormente. Entonces vamos a seleccionar esto y le vamos a dar ejecutar. Listo, entonces aquí damos clic en esta parte y damos aquí en actualizar y ya tenemos creada la base de datos. Ahora, si vemos aquí, no tenemos ninguna tabla creada. Ok, antes de crear una tabla, debemos de indicarle que vamos a trabajar sobre esta base de datos que acabamos de crear. Porque si nos damos cuenta aquí con lo que está conectado, se puede decir así, es con la palabra master, bueno, con una base master, por decirlo así, pero nosotros queremos que trabajemos sobre la base de datos escuela. Entonces, vamos a usar el siguiente comando que dice use y el nombre de la base. Entonces ponemos así, escuela. Ya aquí no lo reconoce, doble clic y vamos a darle aquí ejecutar. Listo, ya lo tenemos. Muy bien, ahora vamos a crear una tabla. Si nos damos cuenta ya aquí aparece escuela. Muy bien, entonces vamos a usar ahora el siguiente dato. Perdón, el siguiente comando que dice crear tabla, espacio, el nombre de la tabla, sin espacios, paréntesis, y dentro de ahí va pues los campos que va a tener, las columnas que tendría la tabla. Y la sintaxis es la siguiente, es el nombre del campo, sin espacios, espacio, el tipo de dato. Y ese tipo de dato lo podemos establecer como una llave primaria con esta palabra, con estas dos, perdón. Y estas dos significan que no puede haber un valor nulo en esos registros. Entonces, por cuestiones didácticas, como se nos explicó en la materia, pues se recomienda tener por el momento todos los campos que tengan esta propiedad que no admitan valores nulos. Entonces vamos a, con esta es un espacio y luego le damos una
de que cree la tabla y le vamos a poner a esta. Esto lo vamos a trabajar de acuerdo al siguiente esquema. Aquí está. Dice que va a haber una tabla que se llame alumnos. Entonces la vamos a crear aquí. Le vamos a poner alumnos. Vamos a abrir un paréntesis, doy un enter, otro enter, cierro el paréntesis y aquí escribo el nombre de los campos. Aquí sería ID, el nombre y el tipo de dato que va a tener esa columna o los campos de esa columna, que sería de tipo entero, porque va a ser un número. Entonces, esta, si nos damos cuenta, aquí en esta parte, estas son como unas llavecitas. Estas nos indican que se crearon como llaves primarias. Entonces, aquí le vamos a poner que es una llave primaria. Con estas dos palabras dejamos otro espacio y ponemos que no acepta valores nulos. Con una coma cerramos la instrucción, damos un enter y ahora creamos el siguiente campo. ¿Qué nombre va a ser? Apellido, espacio. Como apellido son letras, vamos a ponerle tipo varchar con una longitud de 50 como se nos indicó en la clase. Espacio, que tampoco admita caracteres, valores nulos. Y cerramos con coma. Aquí se me fue. No, está bien. Voy a copiar esto porque se va a repetir en varios en varias columnas. Entonces, me salté apellido, no puse nombre, pero aquí lo pongo, nombre y listo. Ahora el siguiente sería dirección e igual, listo, y luego fecha guión bajo nacimiento. Entonces esta va a ser del tipo date, igual, que no admita los valores nulos. Y listo, ya con esto creamos una tabla que se llama alumnos y que va a tener estas 5 columnas o campos en el que uno se llama ID, luego el otro nombre, apellido, dirección y fecha de nacimiento. Y la clave primaria se estableció para el campo ID. Entonces vamos a seleccionar todo esto y le vamos a dar aquí en ejecutar. Listo. Ahora vamos aquí donde dice tablas y damos clic en actualizar y ya nos aparece esa tabla. Muy bien, vamos a dar un enter y ahora vamos a crear una tabla más que sería la tabla de inscripción. Lo mismo, crear tabla con el nombre inscripción. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y aquí vamos a hacer lo mismo. El campo sería ID, que va a ser de tipo entero. Ojo, las claves primarias, aquí estas, recordemos que el profesor nos dijo que tenían que ser del mismo tipo de datos, si no, no puede haber una relación entre ellas. Tienen que ser del mismo tipo. Entonces, como acá lo declaramos como entero, aquí también tiene que ser entero, porque este campo, el ID, es el que va a ser la clave primaria de esta tabla. Entonces, lo establecemos. Coma. Ahora, el siguiente es ID, asignatura, y es también del tipo varchar. Voy a copiar otra vez. Listo. Siguiente es ID, alumno,
siguiente es ID, profesor. Y el último sería fecha. Y lo ponemos como date. Cerramos con coma. Y listo. Entonces, aquí damos a ejecutar. Y vamos a actualizar acá de nueva cuenta. Entonces ya tenemos creadas las dos tablas. Ya con esto, pues ya vamos a poder crear las siguientes dos tablas. Y cómo relacionarlas, bueno, vamos viendo cómo se hizo en la clase. Nos vamos a ir aquí donde dice diagramas de la base de datos, damos doble clic, le decimos a este mensaje que sí. Voy a minimizar esto. Hay una relación entre estas dos. Entonces aquí le damos clic derecho y nuevo diagrama de base de datos. Seleccionamos las dos tablas. Cerramos aquí. Y tenemos alumnos y tenemos aquí inscripción. Entonces vamos a relacionarlas. Entonces aquí hacemos clic aquí, por ejemplo. Y vemos que aquí se sigue. Y fíjense bien, aquí nos dicen los campos pertenecientes a las tablas que se van a relacionar. En este caso son los campos ID, como lo estamos viendo acá. Los campos ID, aquí están estos dos. Y le vamos a dar en OK, OK y listo. Existe ya una relación entre estas dos. Muy bien. Espero y les sirva esto de ayuda. Hasta luego.